Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy profundizamos en la mitología de Viernes 13 y del sanguinario antagonista de la saga, el imparable Jason Voorhees. ¿Es el acechador de Crystal Lake solo un inescrupuloso asesino? ¿O su malévola naturaleza tiene origen en un plano sobrenatural? Todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestro anterior video les trajimos el recuento de eventos de la saga de Viernes 13, la historia de venganza y muerte iniciada en 1958, año en que Pamela Voorhees, la madre del niño que supuestamente se ahogó en Crystal Lake, o también conocido como Lago Cristal, comenzó una extensa lista de asesinatos con el de una pareja de jóvenes a quienes responsabilizaba de negligencia y la muerte de Jason, su único hijo. Varias décadas después, con la reapertura del campamento de Crystal Lake, la desequilibrada Pamela Voorhees volvió a derramar sangre asesinando a los campistas y cayendo muerta ante la única sobreviviente. En ese primer film, la señora Voorhees muestra signos de alteraciones mentales, no solo por culpar a personas inocentes de una tragedia sucedida más de 20 años atrás, sino también por diálogos en los que ella se habla a sí misma como si fuera otra persona. Como si fuera su hijo fallecido, Jason, quien le pedía que lo complazca tomando venganza contra los adolescentes del campamento. Los diálogos en los que la personalidad alterna de su mente le pide que asesine a la joven diciéndole "Killer Mommy" inspiraron el característico tema principal de la saga, donde las palabras "kill" y "mommy" se recortaron y repitieron como si fuera un susurro con eco. Queda claro que para ese momento el pequeño Jason Voorhees era solo un recuerdo alterado en la mente enferma de su madre. Una voz que se repetía pidiéndole que asesine adolescentes como los que lo dejaron ahogarse en el lago. Sin embargo, terminada la matanza, la joven que logró vivir pasó por la aterradora experiencia de ser arrastrada a las aguas del lago por el deforme niño que supuestamente se había ahogado varias décadas atrás. El ambiguo final de ese primer film dejaba en duda si es que el ataque a la joven había sido una alucinación o un hecho real, pero en palabras de su escritor, Victor Miller, dicha escena era solo una especie de broma o jump scare, no tenía la intención de ser desarrollada más que eso. El éxito de la cinta, sin embargo, aseguró la producción de una secuela donde Miller, el escritor de la primera película, decidió no participar puesto que se oponía a la idea de convertir a Jason en el nuevo antagonista. Y fue de la mano de otros escritores que la cinta se convirtió en una extensa franquicia donde Jason Voorhees prevaleció como antagonista principal. Al inicio de la primera secuela, el asesino de Crystal Lake se presentó ya como un adulto, dando a entender que el niño nunca se ahogó y que creció, y que su campaña de muerte había comenzado al atestiguar el asesinato de su madre. Aunque dicho cambio no era congruente con la doble personalidad de Pamela, el trauma que propició su venganza y la escena en el lago de la cinta anterior, la franquicia continuó construyéndose en base a la representación del segundo film. Un vengativo y deforme hombre que poseía una gran fortaleza, capaz de someter a jóvenes y adultos con relativa facilidad, también de soportar y sobrevivir a fuertes ataques y heridas. Con el paso de la secuela, sin embargo, el deforme Jason Voorhees comenzó a superar sus propios límites sobreviviendo a ataques letales como ser colgado,
recibir un hachazo en la cabeza, etcétera, etcétera. Y aunque en cierto momento hubo un intento por dejar a Jason muerto y redirigir a la franquicia con nuevos antagonistas o imitadores, la falta de aceptación del público obligó a que los productores idearan una forma de traer de vuelta al verdadero asesino de la máscara de hockey. Así, en Viernes 13 parte 6, el putrefacto cadáver de Jason, quien tenía muerto ya varios años, fue resucitado mediante la potente descarga eléctrica de un rayo que impactó en una barra metálica con la que habían atravesado su pecho. Una especie de Jason zombie se alzó de nuevo con la sola idea de continuar asesinando personas y vengarse de aquel que lo aniquiló años atrás. Jason murió, estuvo enterrado durante muchos años y volvió a la vida, algo que evidentemente no es posible para los seres humanos. Tras ser hundido mediante cadenas y rocas en el lago Cristal, un tiempo después, el Jason zombie volvió a surgir de las aguas debido al descuido de una joven con poderes psíquicos que lo liberó de sus ataduras en un intento por traer de vuelta a su fallecido padre. Por las características del enfrentamiento, dicho film fue básicamente el crossover Jason vs. Carrie, haciendo referencia a Carrie White, el personaje de la novela de Stephen King que también fue llevado a la pantalla grande en 2 ocasiones diferentes. Dicha inclusión de personajes se convirtió en otro índice del entorno sobrenatural que había adoptado la franquicia de Viernes 13. Después de soportar ser incendiado y volver a ser hundido en las aguas del lago, Jason volvió a despertar de las profundidades por otra descarga eléctrica. A lo que vamos con este recuento de retornos y despertares es a señalar que desde su regreso en la 6ª película, Voorhees dejó de ser un trastornado asesino deforme y pasó a convertirse en una fuerza del mal, una entidad sobrenatural con una incontrolable sed de sangre y que aparentemente no podía ser aniquilada. Aunque sabemos que Jason X es una de las películas menos aceptadas de la saga, en dicho film se cita también esa característica, siendo el caso de que Voorhees había sido capturado para ser estudiado por su habilidad para regenerar su cuerpo y recuperarse de sus heridas, y por su aparente incapacidad para morir. Si bien es cierto que esas nuevas características probablemente hayan sido producto del intento de revivir la franquicia con una nueva energía y sin intención de explicar el sobrenatural retorno y enorme fuerza de Jason, fue recién en la 9ª entrega, tras la venta de los derechos por parte de Paramount Pictures a New Line Cinema, donde el director Adam Marcus intentó dar una explicación al misterioso origen de Jason Voorhees como ente del mal. En Jason Goes to Hell, la 9ª película de la franquicia, Voorhees es destruido por un operativo del FBI y sus restos son recuperados para estudio y análisis. Pero pese a haber sido volado en pedazos con un misil, el corazón de Jason continúa latiendo, y la maldad que albergaba seduce a un investigador que tras devorarlo, se convierte en receptor de toda la maldad que su cuerpo contenía. Posteriormente se revelaría que aquella maldad tenía la forma de una especie de serpiente que parasitaba los cuerpos de las personas, criatura que podía pasar de un cuerpo a otro tomando posesión total de sus facultades y comportamiento. Es por eso que la portada de la película tiene incluida una serpiente. Dicha criatura eventualmente revela su verdadera forma. Un pequeño demonio cuyo único objetivo era el tomar el cuerpo de alguien que comparta la sangre de Voorhees y con él convertirse de nuevo en Jason, con todo y máscara de hockey. Aunque en la película solo se ve esa forma, llamada coloquialmente como Hell Baby o Bebé Infernal, una escena cortada muestra a la criatura plenamente desarrollada, transformada en un demonio de mayores dimensiones, pero por necesidad narrativa, por más escasa que haya sido, dicha escena se eliminó. Aquella historia narra además que el monstruo identificado como Jason Voorhees solo podía ser aniquilado por un pariente, alguien que comparta su sangre, y por medio de un arma específica, una daga mágica que al momento de entrar en contacto con dicho pariente se transforma y adopta una apariencia completamente diferente, con el mango de hueso o con motivos óseos y emitiendo un brillo mágico o sobrenatural. Al atacar a Jason con dicha arma, este es enviado al infierno.
La mencionada daga tiene una conexión con otro elemento presente en dicha cinta. Cuando uno de los protagonistas de la historia llega a la vieja casa de los Voorhees, el hombre investiga el lugar y encuentra sobre una mesa empolvada un libro muy especial. Uno con la cubierta hecha de piel humana y páginas escritas en sangre. El Necronomicon Ex Mortis, libro proveniente de la mitología literaria de H.P. Lovecraft y que se convirtió en uno de los pilares de la saga Evil Dead de Sam Raimi. Si bien el libro solo se ve unos segundos, su existencia en la vieja propiedad Voorhees tiene varias implicancias. Según el director de la película, la inclusión del Necronomicon tenía como objetivo crear una mitología alrededor de Jason, dar una explicación a sus capacidades sobrenaturales y subsanar algunos agujeros argumentales que como fanático de la saga siempre le intrigaron. El niño llamado Jason Voorhees se habría ahogado en 1958 y su madre, incapaz de aceptarlo, habría intentado traerlo de vuelta a la vida usando los conjuros contenidos en el Necronomicon, también conocido como el Libro de los Muertos. Sabiendo que dicho libro solo tiene maleficios e invocaciones demoníacas, el alma del pequeño Jason no habría regresado a habitar su cuerpo, sino un demonio que dio rienda suelta a sus perversiones y sed de sangre oculto en su deforme persona. Dicha esencia sobrenatural explicaría el por qué Jason podría pasar de ser un niño a ser un adulto en solo unos meses, también el por qué Voorhees era capaz de soportar y recuperarse de ataques letales. También sería la razón de que un putrefacto Jason haya podido volver a la vida con el estímulo eléctrico de un rayo y que también haya seguido retornando varias veces más pese a haber sido sometido a fuego, ahogamiento y demás fatalidades. Obviamente, su inhumana resistencia y descomunal fuerza también sería producto de su esencia sobrenatural. Según esa cinta, la única forma de vencer a Jason y enviarlo al infierno era la daga mágica, la misma que también está ligada al Necronomicon y la saga de Evil Dead. Se trataría de la daga de Kandar o Kandarian Dagger, una legendaria arma capaz de dañar la energía diabólica que fluye en las páginas del libro, y por ende, de todo lo que por su contenido es invocado. En pocas palabras, Jason Voorhees sería uno de los demonios del libro, aquellos conocidos como Deadites. Según el mismo Adam Marcus, él explicó todo al creador de la saga Evil Dead, Sam Raimi, y a este le fascinó la idea de que Jason fuera un Deadite. Dicho film culmina con la máscara de Jason siendo arrastrada bajo la tierra por la característica mano de Freddy Krueger, y varios años después sería estrenada Freddy vs. Jason. En necesidad de una fuerza del mal que pueda reavivar en los jóvenes el miedo que le daba su poder, busca en los confines del infierno y encuentra a Jason, quien bajo las palabras de la imitación de su malévola madre, pese a ser un cadáver descompuesto, volvería a alzarse para desatar una nueva masacre. Según se dice, después de Freddy vs. Jason, un triple crossover cinematográfico entre Freddy, Jason y Ash estuvo en agenda. Pero el proyecto de Sam Raimi nunca llegó a realizarse y el guión terminó siendo adaptado al formato de cómic, uno que definitivamente les traeremos más adelante. Como ya les mostramos en nuestro anterior video, la historia de la saga original culminó con Jason X, relato desarrollado 4 siglos y medio en el futuro, en el que Jason Voorhees es reconstruido con nanotecnología y transformado en una especie de Terminator Slasher que termina llegando a Tierra 2, el nuevo hogar de la humanidad en el cosmos. Aquella historia continúa también después en cómics, donde Jason X, también conocido como Uber Jason, continúa derramando sangre hasta que increíblemente se ve forzado a enfrentar a un oponente a su altura, el Jason Voorhees original. Pero esa también es una historia para otro momento. Es innegable que la faceta sobrenatural de Viernes 13 se distancia bastante del concepto original. Algunos atribuyen todo a una maldición, puesto que en principio, la saga tenía la intención de explotar las supersticiones. Y si bien para muchos aquellas películas no deben ser tomadas en cuenta, tampoco podemos negar que la introducción de los elementos de Evil Dead son lo único que le da cierta lógica a varios de los vacíos e incongruencias que existieron en sus más de 10 películas.
¿Qué opinan ustedes? ¿Les hubiera gustado que la idea del Jason Voorhees Deadite se confirme en algún otro film o incluso un crossover con el épico Ash Williams de Evil Dead? Los leemos en los comentarios. Recuerden que si quieren refrescar los eventos de la larga franquicia de Viernes 13, tienen disponible nuestro video de la saga. Y si son fans de Halloween y otros slashers e historias de terror, en el canal tienen disponibles muchos videos de resúmenes, reseñas, cómics, curiosidades y mucho más contenido de sus sagas favoritas. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Julián Rojas, por su cumpleaños este 26 de octubre. Esperamos que pases un día excelente y, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.